Juan Icar se abalanza contra Leandro Nigro con los puños cerrados y la mirada completamente descontrolada. Pero en el último segundo, la seguridad de Gran Hermano irrumpe en el living, empujando los sillones para meterse en el medio y separarlos, por la fuerza, mientras los gritos resuenan por toda la casa y la voz de Santiago del Moro corta el aire por los parlantes ordenando que se detengan inmediatamente. Suscríbete al canal, déjame tu like y comentame desde qué ciudad o país estás mirando este video. Para entender cómo llegamos a este nivel de violencia extrema en la casa de Gran Hermano Argentina, tenemos que retroceder varias horas atrás, cuando la tensión en el ambiente ya se podía cortar con cuchillo y todos los participantes sabían que en cualquier momento iba a estallar una bomba. La jornada había comenzado con una calma engañosa, de esas que solo sirven para acumular presión antes de la tormenta. En la cocina, Andrea del Boca estaba dando uno de sus característicos monólogos dramáticos sobre la lealtad y las traiciones en el juego, mientras Charlotte Canilla y Cincia Francisquielo la escuchaban desde la isla, haciendo comentarios al pasar que, aunque parecieron inofensivos en el momento, terminaron encendiendo la mecha de lo que iba a pasar más tarde. Juan Icar estaba preparando un café, visiblemente alterado por las nominaciones que se acercaban y por la sensación de que su nombre estaba dando vueltas en los pasillos. Y cuando Nigro entró a la cocina buscando agua, el roce fue inevitable. Nigro, que venía de una conversación en el patio con Manu Ibero, y Brian Sarmiento, donde se había hablado de la estrategia de Juan Icar, soltó una frase sobre la falsedad de algunos compañeros sin mirar directamente a Juan Icar, pero apuntándole claramente. Juan Icar no se quedó callado, le respondió con un tono agresivo que hizo que Charlotte y Cincia dejaran de hablar con Andrea para prestar atención al escándalo que se estaba gestando. La discusión subió de tono rápidamente, pasando de los reclamos por la comida y las tareas a los ataques personales más bajos. Nigro le echó en cara a Juan Icar su falta de compromiso con el grupo y su doble discurso, mientras que Juan Icar lo acusó de ser un cobarde que habla a espaldas y no tiene el coraje de decir las cosas a la cara. En ese momento, Titi Cherkassky y Janina Sili entraron a la cocina y se quedaron paralizadas en el marco de la puerta, sin saber si intervenir o salir corriendo para no quedar en el medio de la línea de fuego. Solange Abraham y Luana Fernández, que estaban en el living, dejaron de mirar televisión y se asomaron por el pasillo, alertadas por los gritos que cada vez sonaban más fuerte. La situación salió de la cocina y se trasladó al living, el lugar donde siempre se terminan definiendo las peleas más grandes de la casa. Juan Icar acorraló a Nigro cerca de la mesa del comedor, invadiendo su espacio personal, con el pecho inflado y los dedos señalándolo a centímetros de su cara. Nigro, que no es de quedarse atrás, le sostuvo la mirada y le advirtió que no le gustara, que él no tenía miedo de nadie y que si quería problemas los iba a tener. Emanuel Di Gioia y Franco Zunino, que estaban tirados en los sillones, se levantaron de golpe, intuyendo que la cosa se iba a poner fea. Pero antes de que pudieran decir una sola palabra, Juan Icar perdió el control por completo. El empujón fue seco y directo al pecho de Nigro, quien retrocedió un paso pero inmediatamente se acomodó para responder con la misma moneda. Ahí fue cuando la seguridad de Telefe, que monitorea las cámaras las 24 horas del día, activó el protocolo de emergencia. Las puertas del patio se abrieron y los productores de seguridad entraron corriendo, separando a los dos participantes con los brazos extendidos, mientras Juan Icar forcejeaba intentando zafarse para volver a encarar a Nigro. La voz de Santiago del Moro retumbó en toda la casa, con ese tono serio e inapelable que usa cuando las cosas se salen de control, exigiendo que ambos se calmaran y se retiraran a sus habitaciones de inmediato bajo la amenaza de una sanción gravísima. Mientras tanto, el resto de la casa estaba en shock. Jennifer Pincoya Galvarini y Gisela Gipio Pintos salieron del baño con las toallas en la mano, sin entender qué estaba pasando. Tamara Paganini y Steffi Pereira se abrazaron asustadas en el rincón del pasillo. Sebastián Cola y Matías Hansen observaban la escena desde el balcón, negando con la cabeza ante la falta de control de sus compañeros. Juan Carlos Joticé López y Mariela Prieto se metieron en el dormitorio para evitar quedar involucrados, mientras Nenu López y Alejandra Magluf lloraban en la escalera, alteradas por el clima de violencia que se había apoderado del lugar. La seguridad tuvo que acompañar a Juan Icar y a Nigro a habitaciones separadas, custodiando las puertas para evitar que volvieran a cruzarse. En el living, el silencio era sepulcral, roto solo por el llanto de algunas participantes y los murmullos de los que intentaban reconstruir lo que habían visto. Las horas siguientes fueron de una tensión insoportable, donde nadie sabía qué decir
y todos caminaban de puntillas por los pasillos, esquivándose las miradas, sabiendo que la dinámica del juego había cambiado para siempre y que la convivencia se había vuelto un campo minado, donde cualquier palabra mal interpretada podía desatar un nuevo infierno. Ahora, hablando de tú a tú con ustedes, tengo que dar mi opinión sobre todo este desastre, porque sinceramente me parece que estamos ante un punto de quiebre en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Lo que pasó entre Juan y Cari Nigro no es una simple pelea de convivencia. Es el reflejo de un juego que se les fue de las manos a muchos participantes que no saben gestionar la frustración, el encierro y la presión de las cámaras. Me parece una falta de respeto enorme hacia el público que está bancando el programa, hacia Santiago del Moro, que tiene que poner el pecho para ordenar el caos, y hacia sus propios compañeros que tienen que vivir encerrados con ese clima de violencia latente. Juan Icar tiene todo el derecho del mundo a estar enojado por su estrategia o por lo que cree que se dice de él, pero pasar a la violencia física, intentar pegarle a otro compañero en plena casa, es una línea roja que no se puede cruzar bajo ningún punto de vista. Por otro lado, Nigro tampoco se queda corto, porque sabe perfectamente cómo mover los hilos y cómo tirar la piedra para que el otro estalle. Y en este caso, jugó con fuego hasta que se quemó. Pero la responsabilidad mayor, la que pesa y la que tiene que ser evaluada por la producción, es la de quien pierde el control y pone en riesgo la integridad física del otro. Si la seguridad no llegaba a tiempo, hoy estaríamos hablando de una tragedia y no de un reality show. Gran Hermano tiene que ser un juego de estrategia, de emociones,